¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Este es parte de un poema escrito por Pedro Calderón de la Barca por allá por el siglo XVII. Los sueños, en realidad, ¿sueños son? Los viejos chamanes tienen una fuerte creencia de que en un sueño nunca se deben hacer tres cosas. Primero, jamás debe uno mirarse en un espejo. En segundo lugar, nunca gritar pidiendo ayuda. Y en tercer lugar, preguntar la hora. Si se irrespeta esta regla, el sueño podría convertirse más que en una pesadilla, en algo mucho peor, una mezcolanza entre realidad e irrealidad, con consecuencias negativas para la persona en el mundo consciente. Pues bien, les tengo una historia muy escalofriante que me envió el amigo Luis Echegaray, así que juzguen ustedes si los sueños son. Amigo Armando, feliz noche. Mi nombre es Luis Bautista. Soy un hombre de 62 años, actualmente divorciado. Recién me mudé a San Juan de los Morros, pero cuando pasó toda esta experiencia yo vivía en San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua. Tengo un hijo mayor que vive en el extranjero, es decir, ya la soledad, la buena soledad, me acompaña desde hace tiempo. Hace unos pocos años viví la experiencia más surrealista y espectral de toda mi vida. Comenzó cuando una tarde de febrero, después de salir del trabajo, llegué a mi casa. Ya estaba separado y viviendo solo. Descansé un rato sin llegar a dormirme. Luego me paré, me vestí y fui a cenar con un compadre que vivía cerca. Comimos arroz chino y lumpias. Me tomé 2 cervezas y la pasamos bien. Como a eso de las 10 de la noche regreso a mi casa para descansar. Llegué, me eché un baño raudo y veloz, fui a la cama y prendí la televisión. Pasaron los minutos y poco a poco me fue venciendo el sueño. Comencé a tener los primeros avisos de una parálisis del sueño. No era nada nuevo, ya que de manera recurrente la padezco, pero recuerdo que cuando me rendí, empecé a soñar algo más lúcido de lo normal. Aquel sueño lo sentía tan, pero tan real. Soñaba que acababa de salir de mi trabajo y me dirigía hacia mi casa. Descansaba un ratico e iba luego a comer con mi compadre. La misma comida china, las mismas cervezas y los mismos cuentos, es decir, soñé exactamente lo mismo que había vivido. El problema era que sentía en el sueño que ya era muy tarde, así que comenzaba a preocuparme por el tiempo. Quería llegar a casa y prepararme a dormir. Y aquí todo comenzó a tornarse muy extraño, principalmente porque a cada persona que veía en el sueño yo le preguntaba la hora, pero nadie me respondía y entonces me perdí. O sea, no había forma de llegar a mi casa dentro del sueño. Al principio pensé que la primera persona a la que le pregunté no me había escuchado, pero al hacer lo mismo con otra y con otra persona más dentro de todo este galimatías onírico, todos me ignoraron. En ese sueño seguí caminando y a lo lejos vi a un hombre que también estaba preguntando la hora a las personas, pero al igual que a mí, también lo ignoraban. Me acerqué a él y le pregunté su nombre. No sé por qué lo hice, pero fui directo. Él respondió con su nombre y 2 apellidos, pero no recuerdo cómo se llamaba.
Lo que sí recuerdo bien era su cara. Un hombre de 40 y algo, la cara morena, con marcas de acné y ojos saltones de color marrón profundo. Después de esto, por alguna extraña razón, aquella persona, aquel hombre y yo, terminamos teniendo una discusión. Era algo relacionado con que yo me había dado cuenta de que todo lo que estaba pasando era un sueño. Sin embargo, él me empezó a decir que eso era imposible y que era él quien sabía que todo lo que estábamos viviendo era un sueño y que yo no existía. Eso me descolocó, señor Armando, porque ese mundo de sueño era mío, era yo el que estaba soñando, me pasaba a mí, no a él. Lo cierto es que ese hombre insistía e insistía en que él era una persona real y que yo solo era parte de su sueño. Del mismo modo, yo le insistía diciéndole lo contrario. Ambos nos empezamos a asustar porque era demasiado extraño que los dos pensáramos lo mismo dentro de este mundo onírico. Mientras esto pasaba, el ambiente a nuestro alrededor cambió de repente. Todas aquellas personas que nos habían ignorado por preguntar la hora comenzaron entonces a tener un comportamiento hostil e incluso nos miraban de manera tenebrosa y nos decían insultos. En eso, a lo lejos, pude ver cómo aparecieron unos seres, pero lo extraño es que vestían con unas capuchas grandes y negras con las cuales no se podían ver sus caras. Estos extraños seres comenzaron a decir que debían acabar con nosotros porque estábamos descubriendo cosas. El hombre que estaba conmigo en el sueño con el cual estaba yo discutiendo me preguntó, ¿pero en qué año estamos? Y yo le dije, 2017, el año que tuve yo esta experiencia. Con cara de asombro y miedo profundo, abriendo sus ojos grandes y marrones, él me dijo que eso era imposible, porque el año era 1971. El hombre entonces empezó a desesperarse, a gritar a esos seres que quería despertar, que lo dejaran tranquilo, que él solamente deseaba volver a casa con Ifigenia. Ese nombre sí lo recuerdo claramente, ya que lo asocio a la popular novela venezolana. Yo le decía que se tranquilizara, que era todo un sueño, que ya íbamos a despertar, que era un sueño inducido, y él más alterado se ponía, contrariando eso, diciéndome que yo no había entendido nada, que ellos nos habían descubierto, que ahora sí lo iban a atrapar a él y que era mi culpa que saliera de su sueño. De pronto esos seres que se acercaban se quitaron la capucha. Tenían un rostro deforme, como quemados o desfigurados por algo. También recuerdo que comenzaron a correr hacia donde estábamos. Fue tanto el pavor que sentí cuando vi esos espectros casi alcanzándome que yo empecé a correr también desesperadamente. Y entonces escuché cómo atraparon a ese hombre. No me atreví a voltear, pero sí oí esos gritos que me aterrorizaron más. En eso llegué a una esquina, me detuve, pero justo allí sentí una mano en mi hombro que me apretó muchísimo. Allí grité con todas mis fuerzas y desperté de aquella pesadilla sudado y asustado. El cuerpo lo sentía muy pesado y demasiado agotado. Además, mis ojos estaban muy somnolientos y sentía que algo intentaba obligarme a dormir otra vez, que me jalaban de nuevo. Yo no quería, porque sabía que iba a volver a ese mundo de pesadilla. ¡Qué cosa más fea esa sensación, amigo Armando! Como pude, me incorporé,
somnoliento y todo, me senté al borde de la cama. Tenía mucho miedo de dormir esa noche porque yo estaba seguro que volvería a soñar con aquellos extraños seres y que acabarían conmigo tal como acabaron con ese pobre hombre. Pero lo realmente extraño sucedió cuando verificó la hora. Eran apenas las 7:30 de la noche. Eso era imposible, ya que a esa hora de ese día yo estaba compartiendo con mi compadre en el restaurante chino. ¿Cómo iba a hacer todo esto? Es decir, viví esa tarde-noche 3 veces de manera distinta. Lo llamé a mi compadre y le pregunté si nos habíamos visto y él me dijo que no, que de hecho sí habíamos cuadrado temprano para vernos y que él supuso que yo estaba ocupado y por eso ni me llamó. Vaya, me quedé muy desarmado con esta experiencia digna de un capítulo de La Dimensión Desconocida. Esa noche me acosté muy tarde. No salí dándole vueltas a todo esto que había experimentado. Cuando tuve el valor de dormir, lo hice sin sobresaltos. Al siguiente día le conté todo a mi hermana, que sabe de estas cosas. Ella me dijo que tuve lo que se llama un sueño inducido. Ya yo lo sabía, pero que este se había cruzado con el sueño inducido de otra persona y que en el mundo onírico el tiempo no existe de manera lineal, tal como lo conocemos nosotros en esta dimensión, que allá en el mundo de los sueños se usan otras frecuencias y por eso no se debe preguntar la hora, entre otras cosas. Luego intenté recordar el nombre completo que me dio ese hombre en el sueño para así poder investigar si tal vez él existió por allá por el año 1971, tal como me había dicho, y qué había sido de él. Sin embargo, por más que trato de recordar su nombre, jamás lo consigo. Y nunca volví a esa tierra onírica tan extraña, una tierra de pesadillas y de seres terroríficos que no admiten que nadie profane su mundo. Si te gustó este relato, dale like y suscríbete a mi canal. Tengo muchas historias para ti.